agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El que crea en mi palabra y se abra a mi corazón, de sus senos brotará torrentes de agua viva. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. Te doy gracias, tú me calmas, tú me llenas, me has salvado. Te doy gracias, tú me calmas, tú me llenas, me has salvado. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El que beba de esta agua jamás tendrá sed. El que beba de esta agua jamás tendrá sed. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos da agua del Señor? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los nudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la almerita? Y al que peca sabe siempre perdonar. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que nos dio en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que se da la Eucaristía y a los hombres en la iglesia congregó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese que Salvador es Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos lleva y transforma nuestra vida por su amor? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Dios creadores, Santa Eucaristía, mira al pueblo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor. Un abrazo grandísimo en este día que el Señor nos regala a todos y cada uno de nosotros.
Un saludo muy especial para todos los que están siguiendo esta transmisión a esta hora en vivo a través del Facebook y a través del WhatsApp. Que el Señor les bendiga y les acompañe a través de los diferentes grupos en los cuales comparto la transmisión del Facebook. Son 14 grupos en los cuales comparto esta transmisión para todos ustedes. Un saludo muy especial en el Señor y bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. En ese martes 21 de julio del 2020 vamos a colocarnos, hermanos, en las manos de nuestro Padre Celestial para dar inicio con pie derecho a esta transmisión de nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oración para antes de leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración invocando el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Permítame por aquí saludar a algunos que me han escrito. Saludo a Tata, ella es de Brasil, que el Señor le bendiga. A María Robles, Señor también le bendiga. A Palmenia Aguilar Quesada, que el Señor la bendiga en este día. A Estela Medina, saludos también. Teresa Calle, también mi saludo muy especial. Para Mari Gómez, para Liliana María Iral aquí en Medellín. Para Berta Gutiérrez, que el Señor le bendiga y derrame muchas bendiciones también sobre usted. También saludo a Esmeralda Matamoros, que el Señor le bendiga, un fuerte abrazo. Ella me dice que es del Perú. El Señor también la bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Y para todos los demás, que el Señor le bendiga. A Guadalupe Vizcarra, también un saludo muy especial en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos amigos, vamos a colocarnos ahora en sintonía de escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este 21 de julio, martes 21 de julio. La primera lectura está tomada del profeta Miqueas,
en el capítulo 7, versículo del 14 al 15 y versículo del 18 al 20. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza en medio del camello. Pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. Que Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelve la culpa al resto de tu heredad, no mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Será fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, nos unimos al Salmo 49 con la siguiente antífona. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos tus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 12, versículo del 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Voy a saludar por aquí a otros que me han escrito. Saludo también muy especial a, Palmenia Aguilar Quesada, ya lo había saludado. A Teodora Rojas, Torres, también un saludo, ella del Perú. A Paula Hernández, que el Señor le bendiga, ella me dice que es de México. Saludo muy especial para Esmeralda Matamoros, ya la había saludado. Ella que me dice que es sobrina de Esmeralda, que su nombre es Marilyn Zarate, Damaso. Que saludos también de toda la familia, que lo escuchamos desde Perú. Bueno, el Señor le bendiga. Para Liliana, esa no sé de dónde será la señora. Para Nidia Guerrero, que el Señor también la bendiga. Ella me dice que de Paraguay, que el Señor también le bendiga a mi querida hermana en esta mañana. Y Palmedia, que ya la había saludado. Y para todos los demás, un saludo muy, muy especial. El Señor le bendiga. Para Sara Damasco y toda la familia que lo escuchamos de Perú. Para todos y todas, un saludo muy especial en el Señor y gracias. Gracias por permitirme llegar a cada uno de sus vidas, a cada uno de sus hogares, con nuestro programa Manifestaciones de Poder, con la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a escuchar
¿Qué podemos decir a la luz de las lecturas que hemos escuchado en el día de hoy, que la iglesia nos regala para la liturgia de este día, mis queridos hermanos y hermanas? Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos oyentes, los creyentes descubrimos en los profetas a personas capaces de leer los acontecimientos históricos con los ojos de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, como creyentes, debemos descubrir en los profetas de los tiempos pasados, pero también en los tiempos presentes, que son personas capaces de leer los acontecimientos históricos de la vida con los ojos de Dios, con la mirada de Dios. Ellos miran el mundo, ponen nombre a cada cosa, se fijan, mis queridos hermanos, en lo grandioso y especialmente en lo que pasa desapercibido. Denuncian injusticias concretas, defienden al débil y al final abren la puerta a la esperanza con una fe ciega en que el mal no tiene la última palabra en nuestra historia. Yo siempre he puesto, cuando hablo de los profetas de los tiempos, he puesto como testimonio o como testigos o como ejemplo los obispos de Nicaragua. Nicaragua sitiada en esta gran desolación, con este imperio, con ¿cómo se dice eso? Ese narcochavismo que habita allí en Nicaragua. Y los obispos de Nicaragua han sido grandes profetas, donde le han sacado al gobierno, a ese gobierno opresor que tiene Nicaragua, todo lo que hace mal. Mis queridos hermanos, eso es un profeta. El profeta es el que anuncia, que habla en nombre de Dios y que le demuestra al pueblo cuál es la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. En medio de la injusticia mayor, siente que no están solos, que Dios sigue acompañando al mundo, mis queridos hermanos, empeñado en que su proyecto siga adelante. De esto último nos habla hoy el profeta Miqueas, cuando hace su confesión de fe, que Dios hay como tú, que se complace en ser bueno, dice el profeta, que Dios hay como tú, que se complace en ser bueno. Por desgracia, hermanos, nuestra sociedad y nuestras comunidades cristianas necesitan seguir oyendo este mensaje y convencerse de que este es nuestro Dios. Muchas veces, al hablar de la fe cristiana, se han cargado las tinieblas, mis queridos hermanos, en los preceptos. Al hablar de nuestra fe cristiana, se han cargado las tinieblas en los preceptos. Se ha predicado mucho más de lo que hay que hacer, de lo que estamos llamados a hacer. Y mira que hay tema para hablar, mis queridos hermanos. De ese modo se ha hecho de la fe cristiana un cajón cerrado de cumplimientos, justo lo contrario a lo que en nuestros días debemos hacer. La bondad y la misericordia y el amor de Dios es lo que debemos profetizar en nuestros tiempos, mis queridos hermanos. Pero también debemos hablar de la justicia de Dios, porque Dios no se queda callado ante las injusticias al su pueblo humilde, sencillo, al pueblo que oprimen y aplastan los poderosos. Vivir, hermanos, para cumplir la norma nos hace dudar de todo lo que hacemos. ¿Estaré haciendo el bien? ¿Es esto lo que es correcto? Y al final nos paraliza. Vivir desde el amor abre horizontes, abre esperanza, abre caminos, abre vías para el pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, vivir desde el amor abre los horizontes.
invita a buscar soluciones a los problemas, porque quien ama cree en las personas y no guarda rencor. Y ese que nos ama y cree en nosotros y no nos guarda rencor es Dios, hermanos. Vivir desde el amor invita a entregarse sin medida, porque el amor no lleva cuentas. Invita a caminar, a crecer, a llevar a la plenitud el proyecto del Padre Celestial. Y eso es lo que los profetas, mis queridos hermanos, buscan en todas sus profecías, en cada uno de sus anuncios y de cada una también de sus denuncias, mis queridos hermanos. Ahora adentrémonos al Evangelio que hemos escuchado hoy, hermanos. En el Evangelio de hoy encontramos una llamada a vivir desde ese amor del Padre misericordioso. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor a los que le dijeron: oiga, es que allá afuera está su madre y sus hermanos y hermanas y lo están buscando, están preguntando por usted. Y el Señor se voltea y muestra a todos sus discípulos y le dicen: estos son mi madre, mis hermanas y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue entonces la reacción de los familiares de Jesús al escuchar estas palabras tan rotundas? Nos las tendremos que imaginar, porque ninguno de los 3 evangelistas nos cuentan cuál fue la reacción que tuvo la Virgen María y los supuestos hermanos y hermanas de Jesús. De ahí es que nuestros hermanos separados se agarran para decir que María tuvo más hijos. Mis queridos hermanos, entonces, ¿cuál fue esa reacción tan fuerte que escucha la Virgen María, que le dice a los demás? Vea, es que Jesús le dice: vea, es que estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas, los que cumplen la voluntad de Dios. A simple vista vemos como si fueran unas palabras despreciativas de Jesús a su Santísima Madre, pero no es así. Entonces, mis queridos hermanos, al escuchar estas palabras de Jesús, ¿nos sentimos verdaderamente sus hermanos? ¿Podemos decir que vivimos cumpliendo la voluntad del Padre o no? Entonces, mis queridos hermanos, esa reacción de la Virgen María tan fuerte a estas palabras de Jesús, tenemos que imaginarlas, hermanos, porque los evangelios ninguno nos cuentan cuál fue la reacción. La que sí podemos percibir es nuestra reacción. Estas palabras que hoy Jesús nos las dirige a ustedes y a mí y a todos y cada uno de nosotros. Hoy, mis queridos hermanos, la que sí podemos percibir es cuál es nuestra reacción. ¿Cuál es esa reacción al escuchar estas palabras de Jesús? ¿Nos sentimos verdaderamente sus hermanos? ¿Podemos decir que vivimos cumpliendo la voluntad del Padre o no? Os invito, hermanos, a que a lo largo del día escribáis vuestro final en este pasaje del Evangelio. Hoy el Evangelio se nos presenta de entrada sorprendente, hermanos. Cuando dice el Señor: ¿quién es mi madre?, se pregunta a Jesús. Parece que el Señor tenga una actitud de despreciación o despreciativa hacia su Santísima Madre. No es así, hermanos. Lo que Jesús quiere dejar claro aquí es que ante sus ojos de Dios, el valor decisivo de la persona no reside en el hecho de ser de su carne o de su sangre, sino en la disposición espiritual de acogida a la voluntad de Dios. Eso es, mis queridos hermanos, hoy lo que Jesús quiere dejar claro aquí es que ante sus ojos, ante los ojos de Dios, el valor decisivo de la persona no reside en el hecho de la carne ni de la sangre, sino en la disposición
espiritual que debe haber de acogida de la voluntad de Dios. Extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. En aquel momento, hermanos y hermanas, amigos y oyentes, la voluntad de Dios era que Él evangelizara a quienes le estaban escuchando y que éstos le escucharan. Eso pasaba por delante de cualquier otro valor, por entrañable que fuera. Para hacer la voluntad del Padre, Jesucristo había dejado a María y ahora estaba predicando lejos de su casa. Eso es hacer la voluntad del Padre, es oír la voz del Padre y hacer lo que el Padre nos pide. Y Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre, predicar el reino de Dios lejos de su casa, lejos de los suyos. Pero, hermanos, ¿quién ha estado más dispuesto a realizar la voluntad de Dios que María? Ella fue la más perfecta en cumplir la voluntad del Padre, porque desde el momento del anuncio del ángel de que iba a ser la madre de Jesús, dijo: sí, hágase en mí lo que tú has querido. Entonces, no es que Jesús le esté reprochando a María de que ella no está cumpliendo la voluntad del Padre. Es la que por perfección, por antonomasia, ha cumplido la voluntad del Padre, mis queridos hermanos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, hágase en mí según tu palabra, nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 38. Por esto, San Agustín dice que María primero acogió la palabra de Dios en el Espíritu por la obediencia, y solo después la concibió en el seno por la encarnación. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. San Agustín aquí no se equivoca al decir que María primero acogió la palabra de Dios en el Espíritu por la obediencia y solo después concibió en el seno por la encarnación esa palabra de Dios hecha carne en su vientre en la persona de Jesús. Con otras palabras, hermanos, Dios nos ama en la medida de nuestra santidad. María es santísima y por tanto es amadísima del Padre. Ahora bien, ser santo no es la causa de que Dios nos ame. Al revés, porque Él nos ama, nos hace santos, hermanos. El primero en amar siempre es el Señor. María nos lo enseña al decir: ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. A los ojos de Dios somos pequeños, pero Él quiere engrandecernos y santificarnos, hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado algo de lo que podemos decir a la luz de la palabra de Dios que hoy nos regala nuestra Santa Madre Iglesia para la liturgia de este día. Saludo por aquí también, venga, saludo a algunos que me están escribiendo y no los he saludado. Vamos a ver. No he saludado por aquí, a ver, ¿a quién? Venga, que me cargue este celular las conversaciones. Saludo también a Milicia Cochachí. Bueno, esto tiene que ser de otro país, del Perú, claro, son como apellidos de tipo indígena. También un saludo para Rosita Hernández, para Palmenia Aguilar Quesada, creo ya lo había saludado, sí. A Gloria Luz Martínez Delgado aquí en Medellín. A Berta Gutiérrez, que el Señor le bendiga, ella me dice que de México, bueno. Isabel Rodríguez, que el Señor le bendiga. A María Robles también, un saludo muy especial. Y Liliana le manda ojos con corazones, pero yo sé para quién van dirigidos. Eso es para Juan David. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, ahora vamos a la segunda franja de nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Esta segunda franja es llamada ¿Qué dice la Biblia? Y hoy, ¿qué dice la Biblia
para cómo podemos restaurar o levantar los muros espirituales. Restaurando o levantando muros espirituales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, cuando se habla de restaurar algo, se hace referencia a volver una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Asimismo, hermanos, restaurar es reparar algo que se ha dañado. También tiene la connotación de restablecer algo que existía y que ha sido sustituido por otro. Entonces, mis queridos hermanos, partiendo de este concepto y haciendo una lectura de la situación de crisis que vive el hombre y la mujer, reconocemos la imperiosa necesidad de volver a Dios, de restaurar la comunión con nuestro Dios, para así restablecer esa comunión que se ha venido deteriorando a través de la vida de cada uno de nosotros. El libro de Nehemías es claro ejemplo de restauración. Dios lo usó de manera especial para levantar los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Los muros son símbolos de protección. Eran construidos alrededor de la ciudad para evitar la entrada de los enemigos y para defender desde allí en caso de una gran confrontación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo por ahí también. Pere, mi hijo. Yo miro a quien saludo por aquí que también me está escribiendo. Saludo también a Alberto Juárez, que el Señor le bendiga. También a Erlinda Ávila, a Nancy Ismina Paredes Vera, que el Señor le bendiga. Ella dice que es de Lima, Perú, que el Señor entonces derrame muchas bendiciones sobre usted, mi querida hermana, en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, continuemos con nuestro tema en el día de hoy. Entonces, ya tenemos la definición de qué es la restauración y seguimos diciendo que en el libro de Nehemías es un claro ejemplo de esa restauración. Dios lo usó de manera especial para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén que habían sido derribados. Los muros son símbolo de protección que eran construidos alrededor de la ciudad para evitar la entrada de los enemigos, para defenderla desde allí en un caso de un ataque de confrontación. Los muros que protegen y defienden a los hijos e hijas de Dios son la confianza en sus promesas y los principios que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana, que la iglesia siempre nos ha enseñado. Saludo también a mi hermana en Bogotá, que el Señor le bendiga. Saludos para la gatica chiquita. Mis queridos hermanos, no podemos desconocer la dura realidad del mundo que va en decadencia a todo nivel, a toda prisa, mis queridos hermanos, a nivel económico, social, físico y espiritual. De allí que, consciente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la pérdida de valores como el pudor, el respeto, la obediencia, la honestidad, la pérdida de la ética y de la moral, sustituyéndolos por antivalores como la falta de pudor, el irrespeto, la desobediencia, la deshonestidad, entre otra cantidad de antivalores, de lo cual no ha sido ajena la iglesia, hermanos, ni las mujeres, ni los hombres, ni los niños, ni los jóvenes que hacen parte de ella o que estamos en ella. Es urgente, hermanos, de empezar un plan de restauración del 100% de nuestra vida, hermanos. Y cuando hablo de la iglesia, no son las 4 paredes donde nos reunimos. La iglesia, recuerda, hermanos, que es usted y soy yo, que somos bautizados. Entonces debemos empezar a restaurar nuestra vida con los valores cristianos, con los valores evangélicos, con los valores que el Señor nos enseñó, con los valores que nos han dejado en su palabra.
Dios está empeñado en restaurar, en volver a su estado ideal al hombre, a la mujer, al cristiano. Pero es necesario que por lo menos una persona esté dispuesta a recibir esa restauración, aunque a veces esa restauración produce dolor y sufrimiento, pero es necesario, hermanos, ser restaurados en Cristo. La restauración empieza con un hombre o con una mujer, y para ello miremos el ejemplo de Nehemías, mis queridos hermanos. Reedificar los muros. La restauración empieza con una persona sensible y dispuesta a dejarse restaurar. Nehemías estaba tranquilo en su trabajo en el palacio del rey Artajerjes, a quien servía en un puesto muy importante como copero. Pero llegaron noticias de su pueblo, de sus hermanos, de lo que lo inquietaron. Ellos estaban en la esclavitud, en gran mal y afrenta. La actitud de Nehemías no fue indiferente. Por el contrario, su sentido de pertenencia con el pueblo de Israel salió a flote. Cuando oí estas palabras, me senté, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, nos dice Nehemías capítulo 1 versículo 4. Miremos lo que hizo Nehemías. Se sentó y lloró. Sus pensamientos, sus recuerdos de lo que había sido su pueblo y la grandeza de su ciudad lo conmovieron y lloró de tristeza. Hizo duelo por algunos días. En situaciones de crisis es necesario, hermanos, hacer duelo, no solo por muerte, sino cuando ha habido una pérdida. Conmoverse, entristecerse, ser consciente de la realidad, mis queridos hermanos. También el profeta ayunó y oró. Se sentía impotente, no tenía a quién quejarse, no podía hacer nada, y por eso elevó una oración en la confianza, en la que confiesa que se había olvidado de Dios y de su ley. Pero, hermanos, le menciona la promesa de restauración si se vuelve a Él. Y toca el corazón de Dios cuando le recuerda. Ellos, hermanos, pues son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu sangre y con tu poder y con tu mano poderosa. Versículo 10 del capítulo 1 del libro de Nehemías. Y termina la oración pidiendo su gracia y su bendición para poder ejecutar, desarrollar su plan contra ayudar a su pueblo, mis queridos hermanos. Cuánto sentido de pertenencia y cuánta sensibilidad nos falta cuando escuchamos que nuestros hermanos y hermanas, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos están en gran mal y afrentan dificultades. Esto nos debe llevar a mirar la realidad, a llorar con los que lloran, a conmovernos con los que se entristecen y a rogar la ayuda divina con ayuno y oración por la necesidad de nuestros hermanos, mis queridos amigos. El sentir produce restauración o cambios. Dios produjo un sentir en Nehemías y eso cambió su semblante. Ya no estaba ajeno ni indiferente a la condición de su pueblo. Ahora estaba triste y el rey notó que algo le estaba sucediendo. Al verse descubierto, sintió temor, sin embargo no pudo callar y en pocas palabras expresó, hermanos, el motivo de su dolor, de su tristeza, de su angustia, mis queridos hermanos y hermanas. Como estaría triste su rostro cuando la ciudad estaba acechada por los enemigos. La realidad de nuestro pueblo, hermano, tiene que movernos
a restaurar. ¿Cómo no vamos a estar tristes, hermanos, escuchando historias de niñas abusadas, viendo a los adolescentes involucrados en los vicios, en la perdición? Viendo a los jóvenes entrar en la prostitución, en la droga, viendo cantidad de adolescentes embarazadas, viendo las madres solteras, viendo a mujeres abandonadas, golpeadas y maltratadas, viendo ancianos maltratados y discriminados hasta por sus propios hijos, viendo las mujeres alejadas de Dios, a los jóvenes alejados de Dios, a los hombres alejados de Dios y hoy hasta los niños. No podemos callar ante esta realidad. Dios tiene todo dispuesto para la restauración espiritual de cada uno de nosotros, hermanos. El rey supo que era serio lo que sentía Nehemías y le ofreció su ayuda. ¿Qué cosa pides? Pero antes de hacer la petición, de permitirle ir a Jerusalén a reedificarla, Nehemías oró. Halló gracia ante el rey y le pidió todo lo que necesitaba y le fue concedido. Cartas para los gobernadores y madera para los trabajos. Además, no lo envió solo, sino con capitanes del ejército y de la caballería. Cuando Dios, mis queridos hermanos y hermanas, cuando Dios da el sentir, y ese sentir es el motor para buscar la restauración, Él provee todas las ayudas necesarias y su gracia siempre estará con nosotros. Podemos contar con su respaldo, ya que Él es el más interesado en restaurar a la niñez, a la adolescencia, a la juventud soltera, a las mujeres progenitoras, a las mujeres casadas, a la mujer mayor, al líder, al gobernante, a la esposa, al ministro, al sacerdote, a la esposa, mis queridos hermanos, a toda la humanidad. Es que Dios, hermanos, ama a la mujer, y aunque por mucho tiempo fue y quizás sigue siendo discriminada, Jesús vino para reivindicarle su dignidad. Jesús vino para restaurarle su dignidad. Jesús vino para devolverle el honor que había perdido y a darle la gran oportunidad de ser protagonista en su propósito de restaurar a la sociedad también. En su propósito redentor, mis queridos hermanos, Jesús presta atención a la mujer, al explotado, al marginado, y levanta su dignidad que ha sido por tiempos y décadas y años y siglos menospreciado. Mis queridos hermanos, eso es restaurar. Es restaurar algo que se ha perdido. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a los sordos, a los mudos, a los ciegos, cuando sanaba a los leprosos, mis queridos hermanos, cuando compartía hasta con las prostitutas, eso era lo que hacía el Señor, restaurar la dignidad de esa persona que había perdido a causa de su condición social y religiosa. Jesús no venía a despreciar. Que miremos el ejemplo de la mujer adúltera que le presentaron a Jesús y le dijeron: veas que la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús, ¿qué hace? Se agacha y empieza a escribir en el piso. ¿Qué escribió? No sabemos, porque la palabra de Dios no dice. Y se levanta y dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron. Entre más viejos eran, más pecado tenían. Y cuando Jesús se levanta, ve a la mujer sola y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice: se fueron. Y el Señor, al levantarse Él de allí donde estaba escribiendo, es levantar, restaurar la dignidad de esa mujer, y le dice: mujer, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peque más. Eso es restaurar. Eso es restaurar algo que se ha perdido, es volverlo al estado original, a su estado natural, mis queridos hermanos. Levantar los muros, la restauración tiene adversidades, tiene amenazas.
contra Nehemías se levantaron Tobías y Sanbalat, pero él siguió con su proyecto restaurador. El enemigo siempre trata de estorbar el propósito de Dios y no querer el bien para nuestra sociedad, mis queridos hermanos, sino que busca la derrota siempre. Verlos desanimados y atrapados, mis queridos hermanos, y alejados del Señor. Aquellos que han pasado por las drogas, por la prostitución, son las tribus urbanas, mis queridos hermanos, que han sufrido amenazas, es decir, al salir de allí, porque el enemigo no quiere que sean restaurados. Él quiere acabar con sus vidas y las impulsa a destruir su cuerpo. Pero aunque el dragón no viene sino para hurtar y matar y destruir, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras que el diablo, Satanás, el enemigo, viene para acabar, para destruir, para alejar, para poder matar al ser humano. Jesús nos dice: ánimo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. San Juan 10:10, mis queridos hermanos. Falta también apoyo. A Nehemías el sueño se le escapó y aún de noche salía a mirar la realidad de la ciudad en compañía de solo de unos pocos varones, de unos pocos hombres. La realidad que nos ha tocado vivir es tan fuerte que no podemos dormirnos. El enemigo nos tiene amenazado de muerte y aunque seamos pocos los decididos a enfrentarlo, no podemos atemorizarnos ni ser compasivos con él, porque él no tiene compasión de nosotros, porque mayor es el que está en vosotros que es el que ha hecho el mundo. Juan 4:4. Mis queridos hermanos, la necesidad de restauración de los muros espirituales en nuestra vida. Nehemías se persuadió de la tragedia de su ciudad, sus muros derribados, sus puertas consumidas por el fuego, no había caminos, el pueblo lleno de terror. Hoy también, mis queridos hermanos, vivimos en una continua tragedia. Muchos hermanos de nuestra iglesia y todos de otras iglesias también sufren muchas tragedias, desorientación, especialmente en los jóvenes. Todos estamos necesitados de ser restaurados. Dios quiere restaurarnos, pero Él no lo hará solo. Dios quiere contar contigo y contar conmigo, contar con nosotros. Nehemías, hermanos, salió por algún tiempo, pero finalmente no pudo contenerse y decidió acabar con el oprobio y la vergüenza de su pueblo. Nosotros, hermanos, podemos ser portadores de la buena noticia. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y nos restauremos, mis queridos hermanos. Nehemías siempre tuvo su confianza en Dios y nosotros también creemos y confiamos en que Dios nos puede ayudar para restaurar a la iglesia, para restaurar a los cristianos, para restaurarnos nosotros, para restaurar la familia, para restaurar la sociedad, para restaurar la economía, la nación, el pueblo, mis queridos hermanos. En esta restauración podemos trabajar todos e invitar a muchos a que nos acompañen, hermanos. En la lista de los que restauraron con Nehemías estaba el sumo sacerdote, los plateros, los comerciantes, los vecinos, los gobernantes, los sirvientes del templo, los guardas. Solo unos cuantos grandes no se presentaron para ayudar en la obra del Señor. Pero los que se pusieron de acuerdo lo lograron y estoy convencido
que todo aquí estaban decididos a actuar con la restauración de su ciudad. Y nosotros también debemos estar convencidos que si nos unimos como cristianos, como pueblo de Dios, podemos restaurar la humanidad que está perdida totalmente. Los programas, mis queridos hermanos, de nuestra vida deben ser siempre restaurar lo que se está perdiendo en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, en nuestra familia y en la sociedad. En todas las áreas de cada uno de los seres humanos de nuestra vida, en el área espiritual, en el área moral, física, intelectual y socioafectiva, teniendo en cuenta que somos vasijas llenas, escogidas para la generación, para la regeneración, y que Dios nos ha llamado para esta hora. Esther 4:14. Dios tiene, hermanos, todo. Dios tiene todo para restaurar lo que estaba descuidado o dañado. Solo hace falta una persona sensible y dispuesta a atender el sentido de Dios. Él ya ha provisto lo necesario. Así que vamos hermanos, a restaurar los muros que se han derribado en la vida de nuestra sociedad, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de cada una de nuestras naciones, de nuestros pueblos, en la vida económica y en la vida espiritual principalmente. Vamos, hermanos, no nos den miedo. Debemos restaurar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con nuestro Dios, nuestra amistad con Dios, hermanos y hermanas. Entonces, a eso estamos todos llamados, a restaurarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya me estoy quedando sin voz, Señor Jesús. No lo permita, el diablo no permite las cosas. Pero el diablo quiere quitar la voz para que no hable en nombre de Jesús. El Señor no lo permita. Bueno, mis queridos hermanos, ahora vamos a escuchar la historia para el día de hoy. Está titulada Aguanta un poco más. Se cuenta que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vasijas antiguas, o decir, donde vendían antigüedades. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto tuvo en su mano la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita le comentó: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi Creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperó y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después que me puso en un horno, yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi Creador quería quemarme, así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi Creador que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así estaba mucho tiempo. Me dije a mí misma, pero apenas y me había refrescado cuando mi Creador ya me estaba cepillando y pintándome. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le grité yo a mi Creador.
Pero él solo movía la cabeza diciendo o haciendo un gesto negativo y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura de que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi Creador solo me miraba diciéndome: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta de que no había esperanza, nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó por un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo: mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era algo hermoso. Mi Creador nuevamente me dijo: yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no había sido la suficiente para subsistir. Ahora tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Moraleja y enseñanza para la vida. Puedes visualizar las diferentes pruebas de la vida como los diversos hornos que tuviste para volverte perfecto. Nosotros somos la tacita en las manos del mejor alfarero, Dios. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro en el cual Él trabaja. Él nos moldea y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir su voluntad. Confiemos en sus amorosas manos, aunque muchas veces no comprendamos por qué permite que tengamos sufrimiento, tristeza y dolor. Aguanta un poco más y seremos el hijo, la hija que Él soñó para toda la eternidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, qué hermoso que el Señor nos habla todos los días. Y hoy el Señor nos ha hablado de una manera hermosa a través también de su palabra, a través del tema que compartí con ustedes, que dice la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora quiero compartir con ustedes la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. La puntualidad, regalo de oro. Si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde. Si estás tarde, ya no estás. La puntualidad significa orden, disciplina, respeto, responsabilidad, actitud positiva. La puntualidad es el alma de la cortesía. Vuelvo y repito la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. La puntualidad, regla de oro. Si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde. Si estás tarde, ya no estás. La puntualidad significa el orden, la disciplina, el respeto, la responsabilidad, una actitud positiva. La puntualidad es el alma de la cortesía, mis queridos hermanos y hermanas.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a saludar por aquí a otra gente, a otras personas que me han escrito y que hoy no las he saludado, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos por aquí a ver quién me falta. Isabel Rodríguez ya. Alberto Juárez, Señor, le bendiga en este día. Anance Ismina Paredes, ya la había saludado, claro. Saludo también a mi hermana ya, a Hortensia Morales López, a Laura Angélica Peña, que el Señor le bendiga. A las 3 de la tarde estaré orando por esa intención que me pidió. También saludo a María Catagua, que también pide unas intenciones en la Coronilla, lo haré. También saludo por aquí, a ver a quién más me falta. A Silvia Murillo, que el Señor te bendiga. A tus hijas también un saludo muy especial. Ella vive en los Estados Unidos. Y para todos un saludo en el Señor a esta hora de la mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, en esta mañana imploro tu bendición para este pueblo santo de Dios que está siguiendo esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana, para todos y cada uno de sus familiares, para su vida personal, su trabajo, sus negocios, sus empresas, lo que ellos realizan para salir adelante. Para que nunca, Señor, le falte el pan necesario en sus hogares, para que nunca le falte el trabajo, para el sustento de su familia, para poder seguir adelante. Cuida, Señor, de su vida espiritual de cada uno de ellos. Ayúdale, Señor, a restaurar los muros espirituales que hemos perdido por causa de nuestro pecado, de nuestro alejamiento de ti, Señor. Ayuda a estos hijos que se restauren en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en lo social, en lo político, en lo moral, en lo ético, Señor. Con el poder de tu nombre te pido, Señor, que ayudes a la restauración de las familias, de los hogares y de las personas, de la vida de cada uno de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, descienda la bendición sobre todos y cada uno de estos hijos tuyos que me ven, que me escuchan y que me escucharán en el transcurso del tiempo. Y que esa bendición venga de lo alto, del reino de los cielos, de tu mano poderosa, de tu corazón traspasado por la lanza del soldado, con la luz del Espíritu Santo y en compañía de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios nadie como María. Hermanos, a las 3 de la tarde los espero para la coronilla a la coronilla de Divina Misericordia y coronilla de reparación, los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Vamos por aquí a ir terminando con alguna cancioncita. Vamos a ver por aquí con cuál. Vamos a terminar con la misma que comencé. No, vamos con otra, a ver. Vamos a ver por aquí con otra cancioncita, mis queridos hermanos, con un himno católico de los coros de Nicaragua. Pero a ver por aquí, mis queridos hermanos, coros aquí de Católico de Nicaragua.
San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Dios. San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Dios. no, 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 no me avergüenzo del Evangelio que es de Dios. no, 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 no me avergüenzo del Evangelio que es de Dios. Sí, es de Dios, sí es poder de Dios, sí es poder de Dios, sí es poder de Dios. Sí es poder de Dios, sí es poder de Dios, sí es poder de Dios, sí es poder de Dios.